La reforma agraria entre sus objetivos buscaba ayudar a combatir la pobreza extrema y la pobreza, al buscar un ingreso más equitativo para todos los guatemaltecos, y de esta manera desarrollar ampliamente la economía agrícola. Según la Secretaría de Asuntos Agrarios de Guatemala, la miseria en que viven los campesinos, principalmente en el área rural, fue uno de los detonantes de la sangrienta guerra que vivió Guatemala durante 36 años. Según un informe de la ONU indica, la pobreza afecta a más del 50% de los habitantes. Por esta razón se han presentado propuestas como la iniciativa de campo, pero lamentablemente no se han aprobado. El hecho es que los índices de pobreza extrema son menores en el área metropolitana y sus alrededores, lo cual es una señal clara de que la concentración de la mayor parte de oferta de empleo o actividad económica se encuentra en la región, lo cual incide en la desigualdad de distribución de la riqueza en el país. Los niveles de pobreza en el país evidencian que el modelo de desarrollo adoptado no ha sido efectivo. Para lograr que la población más excluida y marginada mejore sus condiciones, es necesaria una estrategia clara para la lucha contra la pobreza. Si bien la incidencia de pobreza difiere entre el área urbana y la rural, al analizar la intensidad de la pobreza se evidencia que tanto las personas en situación de pobreza del área urbana como del área rural sufren entre 7 y 8 privaciones en promedio, es decir, la pobreza sufrida es igualmente intensa sin importar el área geográfica de residencia. La desigualdad va mucho más allá de ser pobre o rico. La desigualdad extrema cuesta vidas y afecta a la salud de las personas con menos recursos. La desigualdad también impide la mejora profesional y económica a través de una educación de calidad, porque los jóvenes, principalmente las mujeres, pobres e indígenas, quedan excluidos. La desigualdad fomenta la pobreza, la inmigración y la economía ilícita, a causa de las malas condiciones o pocas oportunidades laborales. La pobreza convierte el derecho a una vivienda digna y segura en un privilegio que solo unos pocos pueden pagar. Tras la caída del presidente Jacobo Arbenz Guzmán, los partidos políticos de izquierda fueron prohibidos y perseguidos. Decir que se era anticomunista era necesario para ser aceptado en los partidos políticos o trabajos en el Estado, incluso aquellos que se llamaban herederos de la Revolución de Octubre. En 1960, el Movimiento de Liberación Nacional MLN, el PR y la Democracia Cristiana DC firmaron un pacto secreto anticomunista por el cual se comprometían de llegar el gobierno a realizar reformas, pero excluyendo cualquier expresión de izquierda. Los dos primeros partidos, unidos a otros formados alrededor de los militares, gobernaron o influyeron profundamente la política del país hasta la década de los años 80, mientras la DC con el tiempo giró hacia la centroizquierda. Partido Guatemalteco del Trabajo PGT, Partido Comunista creado en 1948 y legalizado en 1951 cuando se eliminó el artículo 32 de la Constitución que prohibía partidos que se relacionan con el extranjero o fueran comunistas. En 1954 fue ilegalizado. Constitucionalmente de este partido surgieron el resto de organizaciones revolucionarias en las décadas de los 70. El Ejército Guerrillero de los Pobres y la Organización del Pueblo en Armas en 1966 y en 1972 y 1974. El PGT sufrió sus desencabezamientos de sus principales dirigentes. Movimiento de Liberación Nacional, partido político que surgía de una división del Movimiento Democrático Nacional, el cual unificaba a la mayoría de las fuerzas que habían entrado en 1954 con el Ejército de Liberación, comandado por Carlos Castillo Armas. En 1958 se separa del MDN y se crea el MLN, autodenominado como Partido Anticomunista. Mantuvo una línea dura y se le vinculó con muchos hechos de violencia. Este partido tuvo una fuerte influencia con la política guatemalteca desde la década de los 60 hasta su desaparición después de la firma de paz. Frente Democrático Nueva Guatemala, entidad política fundada en 1995 al registrarse el Partido Revolucionario. El Frente pudo inscribirse como partido político al cambiar de símbolo
nombre consigna. Sus principales líderes fueron Ninette Montenegro, en representación del Grupo de Apoyo Mutuo, Rosalina Tuyuk, de la Coordinadora de Viudas de Guatemala, Amílcar Méndez, del Consejo de Comunidades Étnicas, Byron Morales, de la Unidad Sindical de Trabajadores de Guatemala, Juan León, de la Defensoría Maya, así como Jorge González del Valle, Antonio Móvil y Manuel Alvarado. Su candidato presidencial en las elecciones de 1995 fue Jorge González del Valle. En esa ocasión obtuvieron 5 curules en el Congreso de la República. Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. En 1979 las Fuerzas Armadas Rebeldes, el Partido Guatemalteco del Trabajo y el Ejército Guerrillero de los Pobres forman una instancia de coordinación. Años después se les uniría la Organización del Pueblo en Armas y en lugar del PGT, el núcleo de dirección, se unió el PGT Comité Central. Estos formarían en 1982 la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que sería la máxima representación del movimiento guerrillero y la que firmaría los acuerdos de paz.